muy bien, ha llegado el momento, un momento muy grato en la semana cuando hablamos de historia de Chile para entender el presente y proyectar el futuro. Tienes que saber la historia que es cíclica y sobre todo en Chile, cómo se va repitiendo por ciclos casi perfectos. Y ahora estamos hablando con el profesor Gonzalo Peralta, que lo saludamos ya de esa Constitución de 1833. Gonzalo, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Freddy? Aquí estamos de lo más bien comenzando la semana. Oiga, volvimos a propósito del cíclico, volvimos a encerrarnos, ¿no? Usted tuvo que ahora en su casa, ya no puede venir acá por la cuarentena. Sí, qué lata, pero bueno, hay que apechugar nomás, pero sí, se veía venir, ¿no? Se veía venir. Oiga, ya, quedamos en la clase pasada, un profesor con el señor Gandarilla y el señor Mariano Egaña, también conocido como Lord Callampa según Portales. Faenando, ¿no? Maquinando, cocinando ahí entre cuatro paredes la Constitución de 1833, Constitución fundamental de este caballero también, como ahí está, ¿no? Don Lord Callampa, sí. Don Mariano Egaña en la fotografía, o en el daguerrotipo, o en la pintura, en realidad no sé qué será a esta altura. En la ilustración. Ilustración, más bien, claro. Ahí está, bien atorado. Sí, hay una vez consolidado el triunfo conservador, ¿no? Tras la batalla de Lircay y la instalación finalmente de José Joaquín Prieto en la presidencia de la República y con Portales de superministro, ¿no? Claro. Ahí muy cerca, asomado, arriba del hombro de Prieto, se decide confeccionar una nueva constitución para asentar institucionalmente este nuevo orden de cosas, como se decía en la época, ¿no? Y ahí ya empiezan los problemas, porque como habíamos conversado antes, la constitución precedente, la del 28, tenía dentro de su norma la posibilidad de autorreformarse, ¿no? Se instalaba la opción de que el año 36 se hiciera una revisión de la constitución para hacerle los cambios que se estimaran necesarios. Bueno, el grupo conservador triunfante decide utilizar esa norma para modificarla, pero ya de entrada es una utilización ilegal porque era el 36, no el 31. Claro. Entonces, ahí ya estamos problemas. Y lo otro es que finalmente no es una reforma, sino que lo que ocurre ahí es una nueva constitución. Derechamente se promulga una constitución nueva. Parece que lo están llamando, profesor. Sí, a lo mejor le están dando un dato. Responda nomás si quiere. Voy y vuelvo. Está llamando, la historia lo llama. La historia llama. Oiga. El llamado de la historia, no se puede desoír. Oiga, entonces, claro, ellos tenían que esperar hasta el 36, pero hicieron ahí una argucia para adelantar todo al 31. Correcto, así es. Y bueno, y cómo se desarrolla este proceso es bien peculiar y yo creo que eso nos puede servir como insumo, ¿no? Como experiencia de lo que está ahora en curso, que es este proceso constituyente. Porque yo diría que las constituciones tienen tres momentos que son fundamentales, o tres elementos, ¿no? A ver. Uno que es la previa, ¿no? que es el momento de la famosa cocina. Y bueno, mientras más o menos amplio, participativo y democrático sea esa instancia, más o menos amplio, participativo y democrática va a ser la Constitución, ¿no? Luego viene el contenido fundamental. ¿De qué trata esta Constitución? ¿Cómo distribuye el poder? ¿Cómo ordena derechos y deberes? ¿Cómo se organiza la nación? Y luego finalmente la posterior, ¿no? Que es cómo se valida o no ante la ciudadanía ese documento. O sea, si se vota, se aprueba, se rechaza, se modifica, etc. Esas tres etapas son todas muy importantes y definen qué tan democrática es una constitución. Perfecto. Y bueno, y un dato para la causa es que ninguna de las constituciones que nos han regido ha cumplido con esos tres momentos a cabalidad de manera democrática, ¿no? Ahora estamos en una primera oportunidad de hacerlo. Entonces, en esta, la del 33, la cocina es restringidísima, ¿no? Es una cocinilla, ¿no? Así una kitchenette, una cosa así. Se nombra primero un órgano que se llama Gran Convención, ¿no? La Gran Convención. Esta Gran Convención son 36 individuos. Y de esos 36 hay 16 que son miembros de la Cámara de Diputados, entonces en ejercicio, y que había sido elegido por el bando conservador en el contexto de todo el desorden de la guerra civil, ¿no?
Y los otros 20 son sujetos, como dicen ahí, de notoria probidad e ilustración. Porque, por supuesto... Me encantan esos nombres del siglo XIX. ¿Notoria cuánto? Sí. Probidad e ilustración. Puros probos e ilustrados. Pero ciudadanos, ¿no? Notorios probos e ilustrados. Probos e ilustrados. Se podría hacer una banda con ese nombre, ¿no? De veras. Pero panqueta, así una banda de punky. Claro, probos e ilustrados. Bien dura. Sí. Claro, probos e ilustrados. Bueno, estos eran 20 probos e ilustrados nombrados a dedo. ¿No? Nombrados a dedo por el gobierno a través de la Cámara de Diputados, que a su vez había sido elegida de manera amañada por el bando triunfante. Entonces tenemos ya la elección del órgano constituyente. Oiga, bien conservador, totalmente arbitraria. Y bien conservador entonces el órgano que quedó, ¿no? Absolutamente. De hecho, estos probos e ilustrados eran básicamente la élite conservadora latifundista chilena, ¿no? Más algunos personajes, diría yo, con mayor formación legal o constitucional. Pero en general era el poder social, político y económico de la época instalado en esta gran convención. Y bueno, se reúne esta gran convención en abril del 31 y ahí empieza la cocina, ¿no? Ahí empieza todo este proceso en abril del 31 y va a topar como 1 año y medio la elaboración de esta constitución. Un poquito más. ¿no? Mira. Harto, ¿no? Y eso, que todos pensaban igual, imagínense. No, si están todos de acuerdo. Es que sabéis que uno de los elementos curiosos de la morosidad, digamos, del proceso, es que estos sujetos probos e ilustrados rara vez asistían a las sesiones. Porque... Claro, no pusieron trabajadores, eso lo dejaron en blanco. Eran probos e ilustrados, no, claro, flojonazo. Sí, como esas informaciones de pronto de ciertos parlamentarios que no van nunca, ¿no?, a la Cámara. Bueno, en este caso fue bien notorio por varios motivos. La mayoría de ellos eran latifundistas, ¿no? Entonces se ausentaban mucho para atender las labores agrícolas. Otros daban excusas de salud, otros porque la verdad no tenían la preparación para este tipo de trabajo, ¿no?, legal, constitucional. Y otros más, y eso va de la mano, eran muy escépticos de la función de las famosas constituciones. Ya teníamos un lote de 4 constituciones prácticamente al hilo, entonces se les veía con bastante distancia. En consecuencia, los personajes que asistieron aquí fueron pocos y eso hizo que el trámite, la discusión, fuera muy, muy lenta porque simplemente no asistían, no iban. Y bueno, y para darle más dinamismo, decidieron nombrar una comisión redactora a partir de esta gran convención. Y de ahí salieron 7 personajes. Entonces, esa fue la cocina del 33. 7 personajes de la élite conservadora chilena. Ya. Oiga, entonces ahí, lo que resultó, porque veníamos del señor Mora, nuestro Keith Richards, español divertidísimo que ya lo habían defenestrado, lo habían mandado de vuelta, imagino, a esta altura. Después de todo lo que escribió contra Diego Portales, ahí está nuestro Keith Richards. Este es nuestro ídolo, nuestro nuevo ídolo republicano, el señor Mora. Este caballero que hizo esta sátira contra Ovalle, entonces presidente y conservador, y Diego Portales, que lo manejaba como titiritero, ¿no? Claro. A pasar a esta constitución fue un cambio súper brusco, entonces. En poco tiempo. Sí, muy violento. Piensa que este proceso constituyente está en el marco de la instauración de un gobierno sumamente autoritario que ha expulsado gente del país, que ha metido gente presa, que ha cerrado prensa y que ha instalado un régimen del terror. Y relegado, un periodo muy oscuro. ¿Freire está relegado a esta altura? ¿Ya volvió ya? No, Freire lo mandaron lo exiliaron, está en Perú. Claro. Y va a volver un poco más adelante. Mora también se fue volando, Pinto también, y Pinto a también, muchos... o sea, el bando liberal pipiolo está totalmente reprimido. El ejército ha sido depurado, ¿no?, de los elementos liberales que venían de la época de las guerras de independencia, y el bando conservador campea, ¿no? Ese es el marco como político-social en el cual se desarrolla el proceso constituyente del 33. Esto es lo que llaman, le gusta mucho esto a los sectores conservadores, la era, o ¿cómo le llaman? La era portaliana o el orden portaliano que se empieza a inaugurar.
Sí, correcto. De hecho, a partir del año 31 comienzan los denominados decenios conservadores, ¿no? Que van a ser producto de esta constitución en el cual van a gobernar presidentes conservadores por 10 años, parejo, ¿no? Primero Prieto del 31 al 41, luego Manuel Bulnes del 41 al 51, y luego Manuel Montt del 51 al 61, y finalmente José Joaquín Pérez otros 10 años hasta el 71, que va a ser un gobierno quizás de transición hacia el liberalismo. Pero va a ser una época conservadora pura y dura, en la cual no solamente vamos a tener presidentes conservadores al hilo, sino que los presidentes van a prácticamente nombrar a dedo a su sucesor y va a salir elegido fijo, y van a tener también congresos, siempre con mayoría conservadora. Ese va a ser el escenario político de ahí en adelante. Yo aprendí harto de historia de Chile porque yo soy de Win, y las calles de Win están ordenadas por decenio. Está la calle Prieto, Bulnes, Montt, Pérez. Ya. Y la avenida principal, Balmaceda. Así que los cruza a todos. Los cruza a todos, Balmaceda. Oye, hablando un poco de nuestro Keith Richards Mora, el otro día un amigo con el cual nos juntamos a tocar me dijo que al ver el programa y ver, digamos, las comparaciones que tú hacías de Mora con Keith Richards y la música detrás, se entusiasmó y armó un tema, un rock a partir del uno y el otro. Oiga, toquémoslo pues, cuando lo saque. Hay que ver, pues dice que le salió medio folk, así que le quiere poner más filo, pero ahí está circulando. Bueno. El uno era Ovalle y el otro era Diego Portales. Entonces, efectivamente. Ya, entonces tenemos a Portales en realidad como el gran artífice de toda esta república y este ordenamiento, ¿no? Como usted también lo explicaba, profesor, que claro, él no quiso ser presidente, pero si hubiese querido este caballero ser presidente, lo hubiese sido de más, ¿o no? Sí, por supuesto. O sea, él siempre se negó a ser presidente porque le interesaba, decía, ese rol. Y porque el poder lo manejaba de manera efectiva desde atrás, y porque además Portales siempre tuvo una vocación muy fuerte al comercio, ¿no? Él era un comerciante de Valparaíso y no quería dejar de serlo, ¿no? Y se quedó en Valparaíso y alternaba sus afanes comerciales con la política. Entonces ahí la presidencia venía a estorbarlo. O sea, en jerga de hoy, él estaría en el segundo piso, ¿no? Sería una especie de como de la roulette, ¿no? Manejándolo todo de atrás. Sí. Y usando al presidente como un títere, ¿no? De hecho, hay algunas frases de él, unas citas que son muy... Sería así. Sí. Qué notable esta figura, podría... ¿Qué me puede decir de Portales? Consiglieri, claro, un Tom Hagen. Robert Duvall ahí, ¿no? Claro. Bueno, mira, Portales, que es el que instaura este orden conservador y que por los sectores conservadores chilenos a posteriori y algunos hasta el día de hoy instalan como el padre de nuestra institucionalidad, ¿no? El famoso orden portaliano. En realidad era un sujeto más práctico que de ley. Y en ese sentido tuvo algunos encontrones, ¿no? Por ejemplo, con Mariano Egaña. Mira. Hay un momento que es bien curioso, después de la promulgación de la Constitución, en que consulta a Mariano Egaña si se puede promulgar una ley para poder detener a sujetos sospechosos de sedición, ¿no? De atentar contra el orden establecido. Y Mariano Egaña le manda un largo informe donde le dice que eso no es posible desde el punto de vista legal porque no se puede arrestar a nadie por suposiciones, ¿no? Sino que las personas son arrestadas en cuanto cometen actos. Hoy se podría, con control de identidad, se podría hacer. Sí, por lo menos hay un debate... Sí, muy duro y muy potente en relación, ¿cierto?, al control de identidad o a la detención por sospecha, ¿no? Claro. Bueno, Portales quiere instalar una ley que permita la detención por sospecha, pero por delitos políticos, ¿no? Ese es el asunto. O sea, cuando Portales, se cree que algún grupo está conspirando, haciendo alguna actividad de tipo sediciosa, les echamos el guante. Y Egaña le dice que eso no es posible porque no se puede arrestar a nadie por suposiciones, sino que se arresta a alguien por actos, ¿no? Por delitos, no por suposiciones. Eso es fundamental en la ley. Bueno, y Portales se enoja mucho con Egaña porque dice que para qué sirven estos leguleyos si no se puede imponer el orden. Y yo voy a leer un poquito para que se vea la institucionalidad portaliana, cómo él responde a su amigo Sea, ¿no? A su sucesor Sea, una carta por este asunto.
Dice, en relación a Egaña, con los hombres de ley no puede uno entenderse, y así, ¿para qué carajo sirven las constituciones y papeles si son incapaces de poner remedio a un mal que se sabe existe, que se va a producir y que no puede conjurarse de antemano, tomando las medidas que pudiera contarlo? En Chile, la ley no sirve para otra cosa que no sea producir la anarquía, la ausencia de sanción, el libertinaje, el pleito eterno, el compadrazgo y la amistad. Y aquí viene la mejor parte, que estamos hablando de la Constitución del 33. De mí sé decirle que con ley o sin ello, esa señora que llaman la Constitución hay que violarla cuando las circunstancias son extremas. Ah, ojo, oye, Portales, ¿ah? Portales sería como un UDI, ¿no? Es como, o sea, es como sentó a las bases incluso de la represión desde la institucionalidad, Portales, ¿eh? O sea, él lo que aquí está diciendo que la institucionalidad legal, al final, si no sirve para los fines que se espera de orden, vale carajo, ¿no? Y se le puede pasar por encima, incluido la Constitución. De hecho, mira, aquí dice, ¿y qué importa que lo sea, ¿no? La Constitución, cuando en un año la parvulita lo ha sido violada tantas por su perfecta inutilidad. Oiga, es impresionante, Portales, ¿ah? Me deja, porque claro, porque durante nosotros nos criamos en dictadura y no por nada, ¿no? La dictadura le puso al edificio que fue la UNTAC, después se llamó Gabriela Mistral, le puso edificio Diego Portales, ¿no? Y ahí sesionaba sí, lo que era la Junta de Gobierno, que era el poder legislativo en dictadura, ¿no? El edificio Diego Portales, y ahí hacía su discurso el dictador, en el Diego Portales. Claro. Sí, y ojo, no solo legislativo, sino también constituyente. O sea, esta asamblea constituyente actual, la Junta de Gobierno cumplía ese rol cuando algún decreto de la Junta entraba en conflicto con la Constitución hasta entonces vigente, la del 25, bueno, valía el decreto de la Junta, o sea, también era poder constituyente. Ahora, estos sectores conservadores que campean, ¿no? Porque los líderes, como usted dice, estaban deportados, estaban exiliados, los líderes más liberales, habían también rasgos dentro de ellos, ¿no? Ahí el Lord Callampa, Mariano, como le llamaba Lord Callampa, Diego Portales, era conservador, pero era conservador dentro pero muy amante, me imagino, del Estado de Derecho, ¿no? Mira, a ver, en la constituyente, en esta gran convención y en esa asamblea chica redactora, hay dos personajes fundamentales que tú los nombraste, Egaña y Gandarilla, ¿no? Y Egaña es más conservador, Gandarilla es más liberal. De hecho, Gandarilla era cercano a Portales y a este grupo estanquero que era un poco más liberal cosmopolita, mientras que Egaña era más cercano al grupo conservador latifundista, ¿no? De campo, agrario. Y también hijo de su padre, ¿no? El de la moralista. Entonces, inmediatamente empieza un conflicto entre los dos, donde, por un lado, Mariano Egaña instala la idea de que, primero, ambos son republicanos, ¿eh? A estas alturas nadie piensa en volver un sistema monárquico. Sin embargo, ¿de qué clase de república estamos hablando y de eso se tratan estas constituciones? Bueno, y resulta que Mariano Egaña, como su nombre Lord Callampa lo indica, estuvo en Inglaterra, ¿no? Y en Gran Bretaña conoció el funcionamiento legal de una monarquía constitucional, ¿no? Que era la británica. Perfecto. Y en ese sentido él decide copiar o de intentar instalar en Chile algunas de esas normas. Entonces, lo que él estima es que se debe instalar en Chile un sistema político republicano con resabios monárquicos. Ah, ya, perfecto. O sea, y ahí entonces nace el presidencialismo duro. Efectivamente. Mira, de hecho, en esta discusión, Egaña presenta una propuesta suya propia, solita, de constitución, para que entre, digamos, a la pelea, ¿no? a la cocina aquella. Y en ella, él, por ejemplo, propone que el presidente de la República dure 5 años en el cargo, pero con reelección indefinida. O sea, el presidente era un pequeño rey, podía durar hasta que fuera, ¿no? Una especie de Putin, ¿no? Una cosa así. Oiga, ¿y qué pasó ahí? Así que... porque quedó en una reelección, ¿no? Quedó como decenio, ¿no? Claro, es que esa misma comisión se escandaliza, ¿no? Porque las propuestas de Egaña son muy extremas. Él dice que el presidente de la República además puede disolver la Cámara,
bueno, hay algunas cosas que quedan. Llamar a promulgar estados de excepción constitucional, o estado de emergencia, o estado de sitio, de manera prácticamente discrecional. Y también, como un saludo a su padre, Egaña decide que el Senado debe una vez al año enviar a 2 de sus miembros, a 2 de los senadores, a visitar la República para examinar la morada pública y privada de los ciudadanos. Chuta, o sea, ese es un resabio de la moralista, ¿no? Oiga, un saludo al papá. ¿No? La policía moral. Amor filial. Era la policía moral. Entonces, del papá, digamos. Claro, claro. Egaña es una combinación de constitución presidencialista conservadora con elementos moralistas, o sea, el mejor de los mundos. Horrible. Estaríamos liquidados ahí los dos. No, imagínate. Ese es Mariano Egaña, ¿no? Por ejemplo, él instala también la posibilidad de que haya senadores designados, que es algo que habíamos mencionado antes. Claro. Y esos serían los expresidentes de la República, obispos y arzobispos de las diócesis chilenas, ex miembros del Consejo de Estado, que es otra institución que él crea, en fin, y que duraban 15 años en cada periodo. Pero sí, ahí nace el concepto de senador designado. Este es el padre del concepto en Chile. Ahí nace, eso es. Me imagino que copiando la Cámara de los Lores en Inglaterra también, ¿no? Es probable, porque lo que él opina, y yo diría que Portales lo comparte hasta cierto punto, es que esta república, y también herencia de su padre, no tienen ciudadanos aún virtuosos, ¿no? En el sentido de ciudadanos que sean conscientes de sus deberes y derechos y cómo funciona la esfera pública en una república. Entonces, eso debe formarse, ¿no? Y entre tanto, se deben mantener instituciones fuertes para evitar la anarquía, ¿no? Ese es el argumento detrás de todo esto. Entonces él hace una especie de presidencialismo pseudomonárquico, ¿no? El presidente de la República es una especie de rey que dura 10 años y luego se reemplaza por su sucesor. Perfecto. Oiga, ahora Portales, además, y aquí vamos viendo también las distintas derechas que hasta el día de hoy están en Chile, ¿no? Portales era un conservador, si usted quiere, desde lo económico, pero era un liberal también en su forma de vida, ¿no? No era un gallo, no era como el señor Egaña, ¿no? Sí. O sea, lo que Portales dice es que, un poco en la misma línea, que estas repúblicas no se puede instalar una democracia, ¿no? Porque no están las condiciones. Y para eso se requiere un gobierno fuerte que dé orden. Claro. ¿no? Y que mantenga, digamos, él dice que la receta de gobierno para él es palo y bizcochuelo, ¿no? O sea, represión y recompensa. Carrota y zanahoria. Administrado, claro, es eso, y administrado de manera eficaz es el mejor gobierno posible. Claro. Y en ese sentido es una democracia restringidísima, ¿no? Por un sistema de gobierno presidencial autoritario y con una participación popular sumamente restringida. Claro, una democracia de bajísima intensidad. Con Portales está esos conservadores o derecha, como se llamarían también, que desprecia la libertad por sobre el orden y desprecia el sentimiento popular por sobre la élite. Sí, él considera desde una suerte de pragmatismo que dar derechos ciudadanos a sujetos que no están preparados es una irresponsabilidad, ¿no? Entonces que hay que mantener el poder en aquellos pocos que son personas responsables, ¿no? Y que ya a medida que pase el tiempo y la población se eduque y se ilustre, venga la democracia, pero por ahora no. Por ahora no. A estas alturas de la República, Gonzalo, ya los asesinatos de los Carrera o el asesinato de Manuel Rodríguez, ¿seguían pesando en la política? ¿Seguían siendo fantasmas, digamos, de un bando sobre otro? Bueno, lo que había ahí son nuevas represiones, porque ya el bando carrerino estaba muy disminuido. Había un sector o'higgins que también estaba bien golpeado porque O'Higgins estaba en Perú, pero que sin embargo apoyaba a este gobierno. Estaban o'higginistas, conservadores y estanqueros. Ese era el lote, ¿no? Y bueno, y vinieron nuevas violencias, o sea, la guerra civil del 29 al 30, hubo varios asesinatos. Claro.
Y después ocurre algo bien terrible, un poco adelantándonos a después de la promulgación de la Constitución, que es el inicio del conflicto con Perú y Bolivia en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, de que en vista del conflicto bélico se declara estado de sitio, por supuesto. Y ahí ocurren varios crímenes. En la ciudad de Curicó, si no me equivoco, son arrestados unos sujetos acusados de liberales y que estaban conspirando, ¿no?, en contra de la patria, colaborando con el enemigo, y son fusilados en la plaza de armas, ¿no?, de manera totalmente ilegal. Y ocurren esa clase de crímenes, ¿no? Entonces tenemos una nueva oleada de violencia política que yo diría que en cierto modo viene a reemplazar la que ocurrió tras la independencia. O sea, hay una especie de dictadura institucional. Yo diría que a sí. Este nivel, a este nivel de represión, digo yo. Sí. Porque, por ejemplo, esta institución de los estados de excepción constitucional en manos del presidente de la República fue utilizado a lo largo de todos los decenios de manera discrecional, y fue uno de los motivos principales de oposición a la Constitución del 33, porque efectivamente el presidente lo usaba cuando quería, porque como tenía un Senado amañado a su gusto, inmediatamente le decía que bueno, cuando él lo solicitaba, y se solicitaba en cualquier ocasión, y eso simplemente suspendía los derechos constitucionales de los ciudadanos, o sea, te podía pasar cualquier cosa. Además, Gonzalo, los primeros 2 decenios, ¿no?, de Prieto y de Bulnes, que llega como héroe de esa guerra de la Confederación Perú-Boliviana, son militares. No es casualidad tampoco eso, Sí, ¿no? claro. Sí. Bueno, hemos tenido puros jefes de Estado militares desde la independencia hasta Manuel Montt. O sea, también Freire y Pinto, que eran liberales, eran militares. Y Prieto y Bulnes, ¿para qué decir? Y antes O'Higgins y Carrera, y vamos sumando. Eran todos hombres de a caballo y espada, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cómo se entiende entonces estos 2 decenios, Prieto y Bulnes? ¿Qué es lo qué se va gestando para que llegue esas guerras civiles después con Montt? Bueno, a ver, el gobierno de Prieto es un gobierno muy autoritario, por la mano de Portales detrás, ¿no? Y culmina con la guerra contra la Confederación, y en ese contexto el asesinato de Diego Portales. Y tras su muerte, Diego Portales es elevado a mártir de la República, y se construye esta imagen que hasta ese momento no existía, de padre de la institucionalidad, ¿no? Esa es una construcción posterior a su muerte. ¿Y qué es lo de que hecho, hay? Los funerales son muy fastuosos. Bueno, y después se descubrió que estaban sus restos en la Catedral de Santiago, ¿no? Los restos de, Los restos de Portales. Se descubrió siglo y medio después, ¿no? Casi, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que empuja el asesinato de Diego Portales? ¿Qué se sabe realmente de ese asesinato? A ver, bueno, lo que pasa es que toda esta oleada represiva y la actitud de Portales, su conducta autoritaria, estaba generando muchos resquemores, ¿no? Mucha oposición desde el mundo liberal y también en el grupo conservador, que estaban viendo que Portales de pronto se iba de madre, ¿no? Incluso se comenta de que el periodo previo a su muerte, Portales había cambiado y se había puesto aún más autoritario que antes, ¿no? Aún más arbitrario. Y hay también mucho rencor en el ejército, porque tras la victoria conservadora muchos oficiales de ejército fueron expulsados de sus filas por su cercanía al bando liberal. Bueno, y es uno de estos militares el que se subleva en Quillota cuando Portales va a visitar a un batallón que justamente se está preparando para viajar a Valparaíso, embarcarse y partir a las campañas de la guerra contra la Confederación. Y esa guerra era sumamente impopular, porque en Chile no había ningún problema con la población con Bolivia y Perú, sino que es una guerra de tipo geopolítico comercial en la, digamos, en la lucha por la hegemonía en el Pacífico entre Valparaíso y el Callao, ¿no? Que es una vieja contienda que en ese momento la estaba ganando Valparaíso, y ante lo cual Portales tenía un enorme interés por querer un comerciante Valparaíso, ¿no? Y él veía que Bolivia y Perú juntos eran una amenaza para Chile, ¿no? Una amenaza geopolítica. Entonces impulsa desde ahí la guerra para sacar a Santa Cruz, y eso a la población le daba lo mismo, no había ningún sentido en eso. Entonces era una guerra muy impopular. Claro, Santa Cruz, que era el líder que quería reunificar a Bolivia y Perú, ¿no? Bolivia, que era el Alto Perú y que se llama Bolivia por Simón Bolívar, pero
en esa época, digamos, se veía como que podría ser una sola nación, ¿no? Correcto, si Bolivia había sido creada hacía apenas 10 años, si Bolivia fue un invento de Simón Bolívar y Sucre, ¿no? Eso ya podríamos conversarlo, es otra historia, pero claro, el proyecto de Santa Cruz era la reunificación de Perú y Bolivia, que ya lo había logrado, pues Santa Cruz era boliviano, y además un ideal aún más vasto que era la recomposición del antiguo imperio inca. Y ahí, bueno, Chile era un obstáculo, porque el Pucará llegaba aquí hasta pasadito Santiago al sur, ¿no? Claro, hasta el Biobío dicen que llegaron los incas y ahí fueron repelidos por los mapuches, ¿no? Claro, pero la ocupación efectiva fue hasta acá, hasta el Valle Central, ¿no? Hasta la entrada del valle. De hecho, el Valle de Santiago es como la entrada al Valle Central, ¿no? Angostura de Paina, ahí donde siempre quedan los grandes tacos después del regreso de los fines de semana largos. Ese era el lugar, ¿no? Ahí estaba la entrada al valle y ahí está como más o menos el límite inca. Y tenemos el Pucará de Chena hasta el día de hoy, ahí el Cerro Chena. Claro, sí, ahí está, eso es. Y algunos lugares estratégicos donde había fortalezas, adoratorios, en fin. Y bueno, y la oposición contra Portales en la guerra y ante su administración es grande, ¿no? Y cuando llega a Portales a hacer esta revista militar, la tropa se subleva, lo captura y inicia un levantamiento militar político para derribar el régimen conservador. Intentan avanzar hacia Valparaíso y en el camino son enfrentados por las tropas del gobierno y son derrotados y puestos en desbandada. O sea, la sonada fracasa, pero Portales queda muerto, ¿no? Ahí en el Cerro Barón. Y bueno, es encontrado, es un asesinato sanguinario, lo masacran, ¿no? Es fusilado y rematado con las bayonetas, ¿no? Lo hacen pebre a Portales, y así es encontrado al día siguiente en la mañana tirado a la vera del camino. Entonces es una situación muy violenta y bueno, y ahí el gobierno de Prieto agarra a Portales y lo levanta como mártir de la República. Y sirve también para galvanizar a la población en relación a la guerra, porque se culpa a Santa Cruz de ser el instigador secreto del asesinato de Portales. Y de ese modo hay una excusa para justificar también la guerra. Perfecto. Y ahí comienza la guerra y que hablábamos de Bulnes, que se transforma en uno de los héroes de esta guerra, básicamente por la batalla de Yungay, ¿no? Claro. Con una canción de por medio. Cantemos la gloria del triunfo marcial. Esa la enseñaban en los colegios en la dictadura. Que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Y el puente de Huin, donde también es parte del pueblo, ¿no? El puente de Huin. Con el teniente Colití, que peleó. Sí. Y la sargento Candelaria. Oiga, ya, pues, Ana, ¿le parece que dejemos lanzado, ¿no? Porque lo interesante, me imagino, de este devenir conservador es que comienzan a surgir jóvenes, una nueva generación de liberales, que se empiezan a organizar básicamente, ya me imagino, en la época de fines de Bulnes, principios de Montt, para terminar en esta sociedad de la igualdad, ¿no? Y en este florecimiento liberal, ¿no? O reflorecimiento liberal. Sí, efectivamente, ya para el gobierno de Montt hay una cierta apertura, que ahí la podemos conversar porque es bien entretenida, y surgen estos nuevos personajes, ¿no? Bilbao, Lastarria, ¿no? J. Beche, y otros que son muy, muy fascinantes y que tienen que ver con levantar nuevamente las banderas liberales. Su tatarabuelo, J. Beche. Claro, él estaba ahí metido en esa. Oye, claro. En esas lides. Oiga, sí, usted igual a J. Beche, no me vengan a decir que no es frente suyo, ¿ah? Medio cabezón el ancestro, ¿no? Este ya es un daguerrotipo, ¿o no? Este ya es como fotografía. Sí, ese ya es. Aquí estamos más modernos, ¿no? Una máquina óptica, sí. Ya. Vamos a profundizar en uno de mis héroes republicanos, ¿no? Don Francisco Bilbao. Gran personaje, sí. Gran personaje. Bilbao. Buen look. Sí. Buena chasca. Además, sí, barba hipster. Muy bien. Profesor Gonzalo Peralta, el hombre del equipo, abrazo grande a la distancia. Y nos seguimos entonces adentrando en el siglo XIX con esta historia, ¿no? Pero con mirada de presente y de futuro también, de proyección de lo que estamos haciendo, Gonzalo. Así es, ojalá. Hasta la próxima, que esté bien. Cuídese. Chao, que estés bien. Chao. También te agradecemos la sintonía y ser parte de estas conversaciones desde el escenario del poder con esos temas, ¿no?, que van construyendo sociedad. Hasta la próxima, que estés bien.